lo que vaya a ser el nuevo proyecto fiscal, ¿no? Estamos en el estudio, está en el piso acá con nosotros Silvana Giudici, diputada nacional, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? La invitamos para hablar de la intervención del ENACOM. Ella conoce muy bien el ENACOM, fue titular del organismo, una decisión del gobierno, pero quiero preguntarte por esta cuestión también primero de la ley Ómnibus. ¿Cómo ves el desarrollo de la ley? Me están comentando que quizás la sesión pasa el miércoles y no el martes. ¿Es porque está trabada? No es que está trabada. La verdad que después del anuncio de Toto Caputo de retirar los puntos donde todavía no había acuerdo, y digo todavía no había acuerdo porque desde el bloque PRO nosotros habíamos empezado una serie de conversaciones desde el primer día para mejorar la redacción de muchos artículos. Más de las 100 modificaciones que se hicieron a la ley fueron propuestas por distintos diputados del bloque, como por ejemplo el tema de las jubilaciones de privilegio para retirar ese artículo de presidente y vicepresidente. Bueno, un montón de modificaciones en términos de hidrocarburos, en tema de retenciones, en el capítulo cultura, que hemos llevado adelante y que fueron importantes en esos días previos, como por ejemplo que la ley contenga la declaración de esencialidad para la educación. Ahora, en el resto de los bloques, el punto de traba estaba muy, digamos, complejo. Algunos negociadores del gobierno habían tomado algunas decisiones para cambiar el capítulo fiscal, y entonces el gobierno dice, bueno, no, ante estos cambios realmente es mejor que no salga una cosa retocada que no iba a generar el corazón de la ley, que era poder reducir el déficit fiscal sin afectar a la producción y al desarrollo de la Argentina. En ese punto se estuvo el viernes. Ahora lo que hay que hacer es, de acuerdo a un borrador que está circulando, donde el gobierno estaría retirando más de 100 artículos más, es volver a acordar la mecánica para poder abordar en el recinto una ley tan compleja con tantos artículos. Y en eso se está trabajando en el día de hoy. Mañana seguramente los bloques vamos a tener las habituales reuniones de bloque que se tienen los martes, y lo más lógico sería que el miércoles se sesione. Ahora, este retiro del capítulo fiscal, ¿no le pega bajo la línea de flotación al proyecto del gobierno de avanzar en el ajuste fiscal, en llegar al déficit cero? El proyecto no era solamente eso, tiene un montón de medidas que facilitan al Ejecutivo tener las herramientas necesarias para poder hacer estas transformaciones. Desde facultades delegadas hasta simplificación y desregulación económica de muchas actividades que son importantes para que, a la vez que uno genera el ahorro y la baja del déficit fiscal, pueda hacer despegar la economía y la producción con otros aspectos que estaban en la ley. Así que bueno, ahora hay que conciliar todos estos artículos como quedaron, tener la última palabra de todos los bloques para poder hacer una labor parlamentaria, seguramente en el día de mañana, y llevar la ley al recinto de manera ordenada, porque entre tantos cambios entre el dictamen y los nuevos acuerdos, va a ser necesario ajustar la dinámica de esa sesión. Claro. Sí. Sí, Silvana, mi pregunta iba por lo que puede ser la decisión del gobierno de cortar en el corto plazo, digamos, las transferencias no automáticas o tocar determinados fondos que benefician a las provincias y hacen viable que se mantengan. ¿Cómo lo evalúas vos? ¿Cómo ves esa decisión que sería inminente? Mira, todos somos conscientes de la crisis en la que nos ha dejado Sergio Massa con su plan Platrita y toda la política económica de los últimos 4 años, pero también de Cristina y de Néstor Kirchner, de un sistema discrecional de emisión y de clientelismo, donde te hizo un agujero fiscal de más de un punto, casi 2 puntos del Producto Bruto. Esto se resuelve por la vía que se había propuesto o de alguna otra manera, y en esa manera que se le deja al gobierno, ya que los gobernadores fueron, digamos, muy concretos en que no querían tocar ni un punto de retenciones, ni ninguna de las cuestiones más complejas del reparto de recursos públicos. Te quiero decir, por ejemplo, cuando discutimos de
jubilados. Nosotros desde el bloque decíamos, miren, hay que poner una fórmula que esté atada a la inflación porque los jubilados no pueden perder más de todo lo que perdieron con Alberto Fernández y que el empalme ese que se producía al cambiar la fórmula tenía que estar claramente saldado. Ahora, ¿qué pasó? Los gobernadores, bajo el argumento de discutir por los jubilados, en realidad lo que estaban discutiendo era quedarse con el Fondo de Garantía Sustentable. Entonces, hay que sincerar esas discusiones. ¿Quién tiene que pagar este momento de la Argentina donde hay que ajustar el déficit? ¿Tienen que pagar los jubilados? No, para nosotros no. Bueno, los gobernadores no quieren, están irreductibles con el tema de la coparticipación y piden que las ganancias se implemente de vuelta a ganancia. Bueno, que lo digan, que lo lleven también a la conversación, porque si no quedaba todo en una discusión parlamentaria que en realidad estaba tironeada por otros intereses que no tenían que ver con una matriz de cómo se ejecuta el ajuste fiscal, ¿no? Entonces me parece bien, ahora se sincera, los gobernadores ahora dicen queremos ayudar. Bueno, estamos convencidos de que entonces la mejor ley va a ser posible, más allá de que el gobierno tiene toda la facultad de retirar el capítulo fiscal y proponer otra serie de medidas que vendrán más adelante con otras leyes. ¿No lo ves como una muestra de debilidad lo que hizo el gobierno de retirar el capítulo fiscal entonces? No lo veo como debilidad. Creo que cuando vos querés un cambio profundo y ese cambio empieza a quedar tan desdibujado entre tironeos en que te piden no cambies esto, no toques lo otro. Es decir, lo que pasa siempre en la Argentina, ¿no? Cuando se dice, todos estamos conscientes que hay que bajar el gasto de la política, pero cuando te toca ajustar tal o cual sector, enseguida es la política la que plantea, bueno, esto no. Ahora nos queda un camino quizás mucho más duro que tiene que, obviamente, pagar la política y de ninguna manera, ni los jubilados, ni los trabajadores, ni las clases medias que están cada vez más empobrecidas. Silvana, hoy salió en el boletín oficial esta decisión de intervenir el ENACOM. ¿Qué significado tiene eso y qué lectura haces? Bueno, en los primeros artículos de la ley se mantiene la facultad del presidente de poder reformar las estructuras administrativas y los organismos, así que creo que era una señal, la ley se demoró, optaron por la intervención. Espero que esa intervención sea acotada, provisoria, porque las leyes que conforman el ENACOM siguen vigentes y el ENACOM tiene 3 directores dentro del directorio que deben venir de las minorías parlamentarias. Entonces, imagino que esta intervención es acotada. Según lo que leí en el decreto, está pensada para poder trabajar en 2 sentidos. Primero, las cuestiones regulatorias, que con la intervención de Alberto Fernández, con el decreto de necesidad de urgencia que dictó los primeros meses de su gobierno, quedó realmente floja porque está judicializada y es necesario revisar la norma armónicamente para poder proponer la regulación que hiciera falta. Por otro lado, los 2 fondos que maneja el ENACOM, en este esquema de lo que les decía antes, de tener que pensar bien cómo se puede aplicar las existencias del Estado a favorecer la baja de la inflación y que los sectores más vulnerables tengan algún tipo de acompañamiento, seguramente se van a trabajar sobre estos fondos. Uno es el Fondo de Servicio Universal, que tiene más de 62.000 millones de pesos acumulados, y el otro es el Fondo de Medios Comunitarios, que tiene alrededor de 2.000 millones en stock todavía. Y bueno, claramente imagino que como está planteada la norma, se va a trabajar sobre la revisión de esos fondos y los destinos de esos fondos para hacerlos más eficientes. ¿Y eso te genera algún tipo de ruido, digamos, de que se saquen fondos de ahí para otro lado, o te parece que debería ser el camino? Mira, como te decía al principio, siempre que hay una propuesta de cambio en la Argentina gana la resistencia al cambio, ¿no? Hasta ahora es así. Entonces me parece que hay que probar con otra cosa. Cuando discutimos el capítulo de cultura de la ley, nuestro bloque propuso que hay que mantener el INCA y hay que generar dentro de ese organismo una eficiencia de los recursos para que vayan a la producción audiovisual y no a la burocracia. Bueno, evidentemente estos fondos de medios comunitarios que estaban creados por la Ley de Medios van ahora en este rediseño a tener que utilizarse desde el INCA, y entonces será allí donde se discutirá
el subsidio a este sector. Creo que se hizo un abuso durante mucho tiempo de fondos creados en el momento de la ley de medios que hoy, ante la emergencia económica, se tienen que discutir. Sí, te digo, en el caso de la intervención, vuelvo a señalar, me parece que es una herramienta que puede utilizar el presidente, pero que debe ser provisoria, acotada, porque las leyes siguen vigentes y porque los espacios de las minorías, las bancadas de las minorías, seguramente van a proponer que se constituya la bicameral y que los directores puedan ser nombrados. Por eso la intervención tiene que ser acotada. Muy bien, Silvana, muchísimas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con información que habíamos contado desde temprano, una imagen muy curiosa que se viene dando en Zárate y viajamos hasta ahí. Está el móvil de La Nación Más. Nacho Damonte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.